Bendito Padre que moras en lo alto de los cielos, con humildad, Señor, nos acercamos a tu trono de tu gracia para rogar, Señor, tu Espíritu Santo. Permite, Padre Celestial, que tu voz sea escuchada hoy. Permite, Señor, que al abrir tus sagradas escrituras nuestras mentes estén receptivas y que el mensaje que has puesto en mi corazón, Señor, sea de beneficio para todos. Gracias, Padre eterno, porque nos das este lindo sábado. Y permite, Señor, que cualquier preocupación, problema, cuita que tengamos en nuestras vidas pueda ser puesta lejos de nosotros para que podamos sentir, saborear, Padre Celestial, tu presencia. Gracias, Señor, por esta oportunidad nuevamente en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Jehová está en su santo templo. Cae ante él toda la tierra. Este tema lo titulé Conocimiento y Salvación. E interesantemente, el tema me llegó, creo yo, en una situación en la cual me sentía bastante cerca de Dios. Estaba a 39,000 pies de altura. Estuve haciendo un tiempo de receso en mi trabajo y tuve tiempo para descansar, y en uno de esos viajes me llegó esto que hacía ratos quería ponerlo en forma concreta. La lectura bíblica la encontramos en 2 de Timoteo, un versículo muy conocido. El capítulo 3, el versículo 16, que dice: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Quiero que mantengan ese tópico en mente mientras elaboramos el tema. Como introducción quería hablarles de las vacunas. Pues ustedes saben, yo soy médico, pero no les quiero hablar hoy de la vacuna de COVID. Simplemente quería comentarles cómo las vacunas funcionan, porque la forma como las vacunas funcionan nos va a ayudar a entender en realidad el trasfondo del tema. Una vacuna es una preparación, es una sustancia que es hecha para proveer o hacer que un organismo adquiera una inmunidad o una defensa en contra de una enfermedad. Hay varios tipos de vacunas. La más antigua fue conocida en 1714. Una mamá inoculó a sus hijos con una viruela que venía del ganado vacuno. Y eso hizo que en la pandemia que hubo ese entonces de viruela, sus hijos no muriesen. Desde ahí se empezaron a hacer estudios y se descubrieron lo que llamamos ahora las vacunas que son vivas atenuadas. Quiere decir que uno se inocula un agente vivo y eso le confiere a uno inmunidad. Conocemos entre estas vacunas la vacuna de la fiebre amarilla, la del sarampión, la de la rubeola, la de las paperas y la de la varicela. Otra clase de vacunas es las vacunas inactivas. En ellas se toma el virus o el agente agresor, es puesto inactivo, bien sea por calor o por alguna sustancia en el cual el agente no está vivo, y se le aplica a la persona, de tal forma que al entrar, al inocular esta sustancia al organismo, las células de defensa reconocen este agente, lo marcan y lo dejan en la memoria. Así que cuando se vuelve a aparecer, ellos ya están armados en contra de ese organismo en particular. Entre estas vacunas tenemos la vacuna de la gripe, rabia y la hepatitis A. También existen unas vacunas que se llaman vacunas de toxoides. Hay algunos microorganismos que producen unas sustancias que son las que causan la enfermedad. Entonces se utiliza esta toxina para desarrollar la vacuna. Se coloca una fracción de la toxina que no es agresiva al ser humano en la vacuna y se le da a la persona. Está la vacuna del tétanos y la vacuna de la difteria. Existen también las vacunas de subunidades. Esto se hizo bastante común en 1990, al 2000. Se toma una fracción, se parte la membrana o una parte de la agente agresor, virus
en este caso virus en mayor cantidad. Se toma un pedazo de la membrana celular, puede ser un polisacárido o una proteína, que sea bien específico para ese microorganismo y se coloca en la vacuna. Encontramos la vacuna del papilomavirus, que se aplica hoy día a todos los adolescentes, y la vacuna de la hepatitis B. Y está la vacuna del ARN, o RNA, como lo quieras decir, que es la vacuna del COVID. Y básicamente lo que esa vacuna fue diseñada, déjame hacer un paréntesis acá, del COVID se ha utilizado varios de estos tipos diferentes para hacer vacunas, pero este ha sido como el que más renombre ha tenido. En la célula de los seres humanos tenemos el ADN, que es el mapa genético de nosotros. Y el ADN funciona a través del ARN, que es básicamente una parte del núcleo, y puede estar también en el protoplasma, que copia el ADN y lo lleva afuera del núcleo para que sea producido la proteína o la sustancia que se necesite. Es un mensajero, un comunicador entre el comando, que es el núcleo, y las personas que están trabajando afuera, que son en el protoplasma, los ribosomas y el aparato de Golgi a los que les gusta la biología. Entonces, se toma una secuencia de ARN que codifica particularmente una proteína de ese virus y el organismo la produce. Por ende, usted no se está exponiendo a nada que venga de algún otro ser. Es usted mismo quien está produciendo esa partícula, y esa partícula, al ser exógena, desconocida al cuerpo humano, produce una reacción inmune. Pero a ver, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? En un mundo perfecto donde no hay enfermedad, no habría necesidad de vacunarse. Pero nosotros no estamos en ese mundo. Estamos en un mundo imperfecto. De por sí, que de todas las medidas de sanidad que se han logrado hacer, aparte de la higiene, vacunas es tal vez una de las cosas más efectivas que hay para parar enfermedades. Ahora, como lo decía, en un estado de perfección y santidad, no es menester vacunarse, pero en un estado de pecado y desconocimiento de Dios, debemos estudiar las Escrituras. Y ahora, quiero que tengan esto en pendiente. Juan, capítulo 5, el versículo 39. Un versículo también súper conocido que habla del mismo tema. Y dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, ¿qué? Que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son, ¿qué? Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Está la salvación en la Biblia? ¿Sí o no? La salvación es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No debemos por qué dudar, pero son las Escrituras las que dan testimonio de Cristo. El mismo autor de estas palabras, que es Cristo Jesús, nos dijo también en Mateo 24:4, respondiendo, estaba hablando con los discípulos, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ahora, ¿por qué traigo estas tres cositas así como en el aire? Como les había dicho, hace poco estuve en un viaje y pues infortunadamente, ustedes saben, mi nacionalidad no la voy a mencionar, pero hace como unos 20 años, el 90% de la moneda falsa era hecha por un compatriota. Y así uno nace y se cría con la mentalidad de que todo tiene uno que revisarlo, ¿verdad? Y pues al llegar a un país desconocido y me dan un billete que no conozco y yo lo reviso, pero yo no lo conozco. Y para poder reconocer que es verdadero, yo tengo que ir ¿a qué? A la fábrica. Para poder conocer que es verdadero y rechazar lo falso, yo necesito ir al origen. Mire que como cardiólogo, cuando tenemos a veces algunas arritmias, para poder saber qué arritmia es, tenemos que ir al inicio de la taquicardia. Y eso nos da en realidad al entender por qué la taquicardia y cómo es y qué es y cómo tratarla. Pues nosotros vamos hoy a hacer lo mismo. Nos vamos a ir al libro de los Génesis. Libro de Génesis, el capítulo 2, versículo 15 al 17.
Mire que uno lee la Biblia frecuentemente y yo me admiro, porque cada vez que la leo, este pasaje lo he predicado 5 veces en esta iglesia y esta vez le encontré algo diferente. ¿Sí saben ustedes que Adán nunca vio al Señor Jesús crear? Porque cuando él salió de las manos del Creador, fue en el 6º día y ya el resto estaba hecho. Y cuando Eva fue creada, que fue después de él estaba en un sueño. Lo cual me deja concluir que cuando Adán abrió sus ojos y vio a Cristo Jesús, él tuvo que haberle creído por fe que Cristo Jesús había hecho todo. Dice el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Ahora quiero que nos refiramos al capítulo 3, versículo 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, mas todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto, ¿qué? Podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo que el bien y el mal. Satanás intenta cambiar nuestra relación con Dios y genera 2 premisas, 2 conceptos, 2 estrategias para que esto sea. Estas ideas han trascendido y han sido las herramientas más eficaces de Satanás para separarnos de Dios. Y por eso es súper importante que hoy las analicemos. La primera idea, no morirás. Muchas cosas se han dicho de esto, ¿no? Pero quiero resumirla en 4 o 5 puntos. Primero, si no íbamos a morir, Dios es un mentiroso. Porque en el capítulo 2, el versículo 17, dice que el día, dice ciertamente el día que comieses de eso, ¿ibas a qué? A morir. Leíamos en la lección esta semana Romanos 6:23, y la paga del pecado es ¿qué? Pero quiero terminar el versículo. Mas la dádiva de Dios es ¿qué? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿por qué esto es importante? Vamos a concentrarnos un par de minutos en la frase de Génesis 2:17. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que en él comieres, ciertamente morirás. Hace como unos 20 o 30 días estaba yo visitando una iglesia y escuchaba a un hermano explicando la lección, y nosotros como adventistas siempre hemos entrado en un choque cuando llegamos a este versículo, porque Adán y Eva no murieron cuando comieron del fruto. Y siempre quedamos en la disyuntiva, ¿qué pasó? Y nosotros tratamos de buscar una explicación a este versículo. Y muchas personas han dicho que ese versículo se interpreta de la siguiente forma: y muriendo, morirás. Ahora, yo le pedí el favor a alguien que me ayudara, tengo una ayuda extra, un as debajo de la manga. Y le preguntaba a un doctor en Génesis, ¿cómo se explicaba ese versículo? Y él me decía, mira Anderson, Génesis 2:16 y Génesis 2:17 tienen una figura gramatical que se utiliza en ambos versículos. La forma como los verbos están colocados tienen una razón de ser. Y explicaba él,
se coloca un verbo en infinitivo y luego uno en pasado perfecto. Y esa figura lo único que está en realidad demostrando es enfatizando lo que se quiere decir. Leamos el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás ¿qué? Comer. Una acción positiva. Dios siempre empieza sus frases con algo positivo. De todos los árboles puedes comer. Más. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que él comiere ciertamente ¿qué? En realidad no es que fuese a empezar un proceso de muerte, aunque eso ocurrió. Dios estaba diciendo que ese día nosotros íbamos ¿a qué? Íbamos a morir. Y yo les leo lo siguiente, Dios no mintió. Ese día se cumplió el dictamen. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Sin embargo, y escuchen esto, lo estábamos estudiando hoy en la escuela sabática, hasta hubo debate. Sin embargo, también ese mismo día se cumplió el dictamen y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. 2 corderos murieron ese día como sacrificio sustitutivo, como la iniciación de un ritual que estaba mostrando lo que el verdadero Cordero de Dios iba a hacer por nosotros. Punto número 2. El primero, Dios es un mentiroso. Segundo, no necesitamos de un Salvador. Si nosotros no fuésemos a morir, escuchen esto, y si nos vamos derechamente para el infierno, para el purgatorio o para el cielo, ¿para qué necesitamos un Salvador? ¿De qué nos vamos a salvar si vamos a continuar estando vivos? Aún los hermanos que profesan no creer en el purgatorio y que usted queda juzgado bien sea en el infierno o en el futuro, escuchen esto, la ausencia de la muerte como el único castigo del pecado anula la necesidad de un Salvador. Ahora, yo les quiero mencionar esto, porque nosotros a veces interpretamos mal lo que significa la paga del pecado es muerte. Hay alguien que utiliza mucho alcohol, le da cirrosis y la persona dice, ve, Dios me está castigando. Hay alguien que fuma, le da cáncer de pulmón y dice, Dios me está castigando. Hay alguien que utiliza esas bebidas energizantes y le da una taquicardia supraventricular como para asustarlos acá. Dios me está castigando porque sabe que yo no debería hacer eso. Y los que nos tomamos el tintico en la mañana y nos dan palpitaciones también. Y mis hermanos, escuchen lo siguiente. La paga del pecado no es eso. La paga del pecado, la Biblia muy claramente lo dice, es que es muerte. Y Dios no juega con eso. No piense que Dios le está sustituyendo a usted su mal comportamiento con su cuerpo por algo que es muchísimo más serio. Número 3, no hay necesidad de juicio, porque si no hay muerte, pues ¿a quién se va a escoger quién muere o quién vive? Número 4, no hay necesidad de ley, porque si no hay que escoger quién muere o quién no, ¿para qué la ley? Y dice Romanos, el capítulo 7, el versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está. En otras palabras, si no hay ley, no hay qué. ¿Se dan cuenta lo que esa pequeña mentirita, 2 palabras, no moriréis, puede traer? Mira, estas ideas están tan metidas en nuestra mente que nosotros no caemos en cuenta la dimensión. Y escuchen lo siguiente, la expresión descansar en paz, ¿ustedes la han escuchado? Ok, descansar en paz es un pleonasmo. Ahora yo les voy a hacer una pregunta acá, ¿quiénes saben qué es un pleonasmo? Bueno, pues vamos a aprender hoy algo de estructura gramatical en el español. Un pleonasmo es una estructura de construcción gramatical donde se quiere hacer énfasis a algo. Ahora, eso es lo que usted encuentra en el diccionario. Cuando yo estaba pequeño en el colegio, a mí me enseñaron que un pleonasmo era simplemente
hablar mal. Porque es como decir subir para arriba, bajar para abajo, salir para afuera. El agua es mojada, sí, claro, eso es obvio, se sobreentiende, luego no hay necesidad de usarlo. Pero cuando se utiliza la expresión descansar en paz, si tú estás descansando, estás en paz. Pero resulta que esa expresión en realidad no juega de esa forma, porque las personas no creen que están descansando. Y por eso se sugiere que lo estén haciendo. ¿En qué? Ahora, escuchen lo siguiente. Hace poco escuchaba yo a un pastor predicar en una de mis iglesias y mencionaba la historia de un señor ancianito que falleció y dijo que descansara en paz. Y fue una expresión como un reflejo, como cuando le pegan a uno aquí y uno mueve el pie. Él simplemente la pronunció y siguió predicando. A mí se me erizó el pelo. Porque cuando yo escucho a alguien que dice algo sin pensar y lo dice espontáneamente, eso es algo que él cree en el corazón. Yo cuando estaba en la iglesia de Shreveport, tomaba, y ustedes me excusan la expresión, tomar el pelo. Tomaba el pelo diciéndole a los hermanitos cuando iban saliendo, nos vemos el próximo sábado, claro, si Dios quiere y la Virgen lo permite. Y me quedaba mirándoles la cara. Y algunos de ellos que son así de hueso colorado se miraban y me miran, hermanito, es para ver usted dónde está parado. Pero habían otras personas que no se inmutaban porque están acostumbradas a esa expresión. Mis hermanos, desde pequeñitos los niños están escuchando la idea que no morirás. Inclusive hoy día, programas evangélicos religiosos que nosotros vemos bonitos para que los niños aprendan de la palabra de Dios, tienen eso ahí metidito. Y los niños de a poco meten en su subconsciente algo que no entienden. Estén vigilantes, mis hermanos. La única forma, escuchen lo siguiente, la única forma como nosotros nos podemos hacer inmunes a esto es con un poder por encima del nuestro, que es Cristo Jesús. La segunda frase o el segundo punto que Satanás quería traer, lo encontramos en el capítulo 3, el versículo 5 de Génesis. Sino, sigue hablando la serpiente, que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Saben, mis hermanos, que leyendo esto caigo yo en cuenta que nosotros, escuchen esto, nosotros hemos perdido la capacidad de discernir. Nosotros somos niños de 2 o 3 años que no sabemos si el fuego quema. Escuchen lo siguiente, leyendo un poquito más, terminando el capítulo, encontré otro versículo que se refería a lo mismo. Versículo 22, capítulo 3, versículo 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Quién está hablando? Ok, quiero hacer esta salvedad. En el versículo 5, ¿quién está hablando? Abran sus Biblias, mis hermanos. Tengan sus Biblias abiertas. ¿Quién está hablando en el versículo 5? La serpiente. ¿Qué dijo la serpiente? Sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? ¿Sabiendo qué? Ahora, en el versículo 22 dice, y dijo Jehová Dios. ¿Quién está hablando? He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. La verdad que cuando yo leí esto, caía en cuenta de algo que me puso frío. Dios le está dando la razón a Satanás. Léanlo. Dios sí nos estaba escondiendo el conocimiento del bien y del mal. Léanlo. Pero resulta algo diferente. Voy a hablar con mi as debajo de la manga para preguntar, oiga, déjeme saber en el original en realidad cómo fue esto escrito. Y él me dice, no se preocupe. Lo que pasa es que en la Reina Valera, el verbo ser o estar, escuchen esto, el verbo ser o estar en el versículo 22 no está en presente, está en pasado. Escuchen lo siguiente, ¿cómo leería en pasado? Y dijo Jehová Dios,
he aquí el hombre fue como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Porque nosotros al comer del fruto perdimos la capacidad de discernir. ¿Me hago entender? ¿Cómo sustento esto yo? Romanos, capítulo 7, versículo 15 y versículo 19. Porque lo que hago, dice Pablo, no lo entiendo. Pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco. Ahora, Pablo está en un momento de constricción, arrodillado, orando. Está cogido de las manos de Dios, está escuchando al Espíritu Santo y se ha dado cuenta que lo que el cuerpo hace, lo que él hace cuando está con Dios, está en contra. ¿Por qué un hombre de Dios, con el conocimiento que tenía Pablo, estaba en semejante conflicto? Porque hemos perdido la capacidad de discernir. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo no se entendía. Y yo les digo lo siguiente, mis hermanos. No existe ninguna opinión que venga de un hombre que pueda tener validez. Solo un escrito está. Y quiero dejar eso súper claro. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Isaías 5:20 también dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y ponen el amargo por dulce y el dulce por amargo. ¿Saben, mis hermanos? Es triste ver cómo la sociedad está. Hace casi 30 años, cuando yo estaba estudiando medicina, tuve la oportunidad de ver un niño que tenía un problema. El niño quería perder un brazo. Y él le dijo al papá, esta mano es torpe. Y el niño sí tenía un problema motriz. Pero esta mano no me sirve y quiero que me la quite. Yo conocí al niño porque estábamos en clases de psiquiatría. Y estudiábamos al niño como que tenía un problema psiquiátrico. Pero hoy día, un niño dice, papá, no quiero ser niño otra más, quiero ser niña. Y ahora estamos llamando a eso algo normal. Ay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. La sociedad hoy nos enseña que no hay derecha o izquierda, que tu realidad no es la misma que la mía. No es la misma para todos, sino que diverge o cambia en dependencia del observador. Y yo les quiero decir, mis hermanos, que infortunadamente eso puede ser verdad para física y prismas y problemas de refracción, pero no en la vida espiritual. En la vida espiritual solo existe, escuchen esto, solo existe un escrito está. El detalle ahora con nosotros, mis hermanos, es que algunos de nosotros no sabemos si escrito está y si está escrito o en dónde está escrito. Y nosotros necesitamos apegarnos a eso. Escuchen lo siguiente. En el mismo capítulo 3, un versículo súper conocido, 15, se nos habla de algo muy importante. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿qué? Este versículo se ha interpretado correctamente en varias dimensiones, pero yo le traigo una dimensión un poquito diferente, y es, aunque frecuentemente se habla que el dragón Satanás va a perseguir a la simiente, que es la iglesia, al remanente, también es la enemistad que existe entre el ser humano, hijo de Dios, y el pecado.
Mire, mis hermanos, que nosotros, cuando recibimos una vacuna, el organismo genera una reacción inmune. Esa reacción inmune te protege en contra del ataque de ese agente patógeno. Cuando tú te expones al conocimiento de Dios, cuando tú dedicas tiempo al estudio de Dios, de su palabra, el Espíritu Santo es ese agente autoinmune que te protege. Ahora, ¿por qué digo eso? Pablo decía que esto que parece locura solamente puede ser explicado desde el punto de vista ¿qué? Espiritual. En otras palabras, solo con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos en realidad decidir qué es bueno o qué es malo. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Dice Juan 7 y 8. Dice, y el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es en la derecha y qué es en la izquierda? No es de usted o de este servidor decir, es del Espíritu Santo únicamente hacerlo. Luego, mis hermanos, cuando venga la discusión acerca del árbol de Navidad o el café o la música o lo que quieran, no es mi opinión. No es mi opinión, es la opinión de Dios. Ahora, dijimos que quería yo hacerles una pregunta. 3 minutos. ¿Podemos ser perfectos? Muchos decimos nosotros, no, porque todos pecaron y como pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero si usted sigue leyendo en Romanos, que eso está en Romanos el capítulo 3, salta del versículo 23 al 24 y dice, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús, ahí estamos perfectos. Pero el Señor Jesús nos dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mis hermanos, cuando yo les dije que este tema había nacido bien cercano a Dios y dije que estaba a 39,000 pies de altura, en realidad lo que quise decir es que con los viajes y el tiempo, y particularmente con el cambio de horario, me ha quedado tiempo para pensar y dedicarle a Dios. Y escuchar la voz de Dios en la soledad de las madrugadas es una de las cosas más dulces que pueden haber. Y yo les digo lo siguiente, mis hermanos, nosotros podemos llegar a la perfección porque Cristo Jesús vino a demostrar que eso se puede hacer. La diferencia está que el Señor Jesús se levantaba todos los días de mañana, 3 de la mañana, dice la hermana White, se arrodillaba y oraba y meditaba y se ponía en contacto con Dios. ¿Saben, mis hermanos? Nosotros no recibimos los milagros que queremos, no porque no lo hagamos correctamente, sino porque no estamos cerca a Dios. Dios, como dicen en inglés, es un acquaintance, no un amigo. La vida hoy nos atofaga de cosas para nosotros estar ocupados. Termino con este versículo en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez tú ates tu mano en realidad a Dios, una vez le dediques el tiempo que en realidad Él se merece, nuestra vida espiritual va a florecer. Y yo sé que hay muchas personas que han y viven eso. Y ven milagros porque están cerca a Dios. Pero nosotros, llamémoslo así, los del común, que estamos ocupados trabajando porque el mortgage se nos va a cancelar la casa, o por cualquier razón sea, estamos desperdiciando la oportunidad más grande. Y cuando el tiempo de gracia se acabe, y no tengamos suficiente aceite en esa lámpara,
ahí va a ser el lloro y crujir de dientes, pero todavía hay tiempo. Y lo que quiero yo hoy que ustedes tengan en mente es que hay que dedicar esfuerzo para que esa relación con Cristo Jesús crezca. Y nosotros podamos ver las mentiras que Satanás tiene y recibamos la protección que el Espíritu Santo nos está dando, nos la está ofreciendo. Así como desde el principio, lo decíamos en la escuela sabática, Dios dejó el plan de salvación y la palabra de Él se cumple. Cristo nos mandó el Consolador para que nos convenza de pecado y estemos lejos de aquello que nos pueda hacer mal. Dios los guarde. Quiero invitarlos ahora a que nos coloquemos de pie. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Bendito Padre que estás en lo alto de los cielos, la honra y la gloria sea para ti, ahora y por siempre. Gracias, Señor, porque nos dejas tu sagrada escritura, para que nos guíes, Señor, hacia el camino seguro que eres tú, para que podamos aferrarnos, Señor, de ti y nuestra vida pueda florecer como debe ser. Perdona, Señor, porque a veces ponemos otras prioridades. Y Satanás ha querido inventarnos mentiras para que nuestra mente esté ocupada en lo que no necesitamos. Pero te ruego, Padre Celestial, que nos permitas seguir estudiando y aprendiendo. Así podamos nosotros, Señor, no solamente encontrarte, pero también ayudar a otros a encontrar la salvación. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad. Lo agradecemos y lo rogamos en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén.